Hola a todos los estudiosos del derecho. Mi nombre es Josué Rubén Rivas Baires y este día les traigo un video bastante interesante en el que abordaré el tema denominado el contrainterrogatorio en el proceso civil y mercantil salvadoreño. Comenzamos. El Código Procesal Civil y Mercantil de El Salvador ha retomado en gran medida las reglas de evidencia de Puerto Rico en las formas de aplicación de las técnicas de interrogatorio. Nuestro código retoma los tipos de interrogatorios, es decir, el interrogatorio directo, el contrainterrogatorio, el redirecto y el recontrainterrogatorio. En este video quiero enfocarme en el contrainterrogatorio, el cual se encuentra regulado en el artículo 367 del Código Procesal Civil y Mercantil. Nos preguntamos, ¿qué es el contrainterrogatorio y quién lo realiza? Al principio debemos entender qué es el contrainterrogatorio. Nuestro código no ha dado una definición del mismo. Sin embargo, la regla 43 de evidencia de Puerto Rico, en el número 2, indica que el contrainterrogatorio es el interrogatorio de un testigo por una parte que no es la que hizo el interrogatorio directo. Aquí estamos observando también quién lo realiza, es decir, lo realiza el abogado de la parte contraria que no ha realizado el interrogatorio directo. Dicha definición es bastante ambigua, puesto que no indica el propósito, el cual, de forma general, es desacreditar al testigo que acaba de declarar. Normalmente, esto sucede de la siguiente forma. Primero, el que ofertó al testigo es quien realiza el interrogatorio directo. Inmediatamente después, la parte contraria, por medio de su abogado, realiza el contrainterrogatorio. Importante señalar, este último es un derecho, por lo que el abogado puede renunciar del mismo si considera innecesario realizarlo. He dicho que normalmente sucede de esta forma, y es porque existe una excepción. Es el caso de la declaración de parte contraria, en la cual revierte el orden de los interrogatorios. Ahora nos preguntamos, ¿cuál sería entonces el contenido del contrainterrogatorio? Cuando hablamos del contenido, nos enfocamos en el límite del contrainterrogatorio, es decir, ¿qué podemos preguntar en este tipo de interrogatorios? Esto para evitar las objeciones tan molestas que pueden llegar a ser, o inclusive reconvenciones oficiosas por parte del juzgador. Este contenido realmente se divide en dos. Primero, la declaración vertida por parte del testigo en el interrogatorio directo, y segundo, la persona misma del testigo, es decir, atacamos su credibilidad. Respecto al primero, la declaración vertida por el testigo, el abogado que realiza el contrainterrogatorio debe limitar sus objetivos en la materia objeto del examen directo, es decir, se enfocará en desacreditar al testigo respecto a los hechos manifestados por este mismo, donde se podrán abordar puntos como imposibilidad de haber escuchado una conversación. Era imposible haber visto los hechos por parte del testigo, ya sea por la distancia, por la poca visibilidad o por cualquier impedimento. El testigo obtuvo la prueba afectando la garantía de intimidad. Falta de requisitos legales en su declaración para el perfeccionamiento de un contrato. No le consta de vistas y oídas lo declarado, es decir, se convierte en un testigo de referencia. El testigo en su declaración no dio razón de su conocimiento. Durante la declaración hubieron diversas contradicciones. Lo declarado por el testigo es contrario a otros medios de prueba. Y así un mar de posibilidades. Todo dependerá de la declaración realizada por parte del testigo. De igual forma, como veremos más adelante, podemos utilizar la declaración del testigo para reforzar nuestra teoría fáctica. Respecto al segundo, la persona misma del testigo, atacar la credibilidad del testigo. Este es un tema bastante discutido, puesto que algunos juzgadores, según mi experiencia, pueden llegar a impedir preguntas que no tengan relación con lo declarado por parte del testigo en el interrogatorio directo, e incluso dará lugar a objeciones por ser preguntas impertinentes. Es decir, solamente aplican el límite que anteriormente he desarrollado, pero esto afecta en gran medida el derecho de defensa de la parte afectada con la declaración del testigo, pues está impidiendo atacar la credibilidad del mismo,
por la existencia de prejuicios, intereses, parcialidad, aspectos de carácter, naturaleza del testimonio, entre otros, los cuales veremos más adelante. Aquí surge la duda: ¿dónde se encuentra regulado que se puede contrainterrogar a un testigo por aspectos de credibilidad en su persona? Recordemos que la parte contraria tiene derecho a impugnar la credibilidad del testigo. Uno de los mecanismos es el contrainterrogatorio. Como les mencionaba anteriormente, nuestro código ha retomado reglas de evidencia de Puerto Rico y casi que ha transcrito la regla 44, denominada credibilidad e impugnación de testigos, de forma especial en el literal B, medios de impugnación, y señala 6 reglas. Nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, en su artículo 356, literalmente estipula: la credibilidad del testigo dependerá de las circunstancias o hechos que determinen la veracidad de sus declaraciones. La parte que resulte perjudicada por la declaración de un testigo podrá alegar falta de credibilidad mediante cualquier medio de prueba pertinente, con base en el comportamiento del testigo mientras declara o en la forma en que lo hace, en la naturaleza o carácter del testimonio, en el grado de capacidad del testigo para percibir, recordar o comunicar los hechos sobre los que declara, en la existencia de cualquier prejuicio, interés u otro motivo de parcialidad que pudiera afectar el testimonio, o en manifestaciones o declaraciones anteriores del testigo. Si se presenta un acta o documento escrito donde conste dicha declaración, la parte que adversa tiene derecho a inspeccionar el escrito, a contrainterrogar al testigo sobre dicha declaración y a presentar prueba pertinente contra lo declarado por el testigo. La credibilidad de un testigo podrá ser impugnada o sostenida mediante prueba de su carácter o reputación. No será admisible la prueba para impugnar o sostener la credibilidad de un testigo que se refiera a sus creencias religiosas, a la carencia de ellas o a sus convicciones políticas. Pierde credibilidad un testigo cuando queda establecido en autos que su deposición está basada en un mero juicio de valor derivado de sus creencias particulares. Muy bien, para entender de mejor forma este artículo, iremos por partes y desglosaremos las que nos interesan, conforme al comportamiento del testigo mientras declara o en la forma en que lo hace. En este acto se habla de lenguaje no verbal. El contrainterrogador puede utilizar este mecanismo para resaltar que el testigo, por su comportamiento, pareciera que está mintiendo. A pesar que no se establecerá un punto de contrainterrogatorio con una línea de preguntas que se enfoque a que el testigo literalmente diga «estoy mintiendo», es recomendable contrainterrogarlo para mostrar que declara de una forma temerosa, dudosa, se ve sumamente nervioso, más allá de lo normal, y así someterlo aún a más presión, aparte de la recibida en el interrogatorio directo que se le ha realizado. Esta falencia del testigo en su comportamiento es observada en todo momento por parte del juez, quien por medio del principio de inmediación tiene contacto directo con este testigo y con los demás medios de prueba, y al ver el comportamiento de este mismo puede llegar a concluir que es un testigo poco creíble o es un testigo totalmente mendaz. En la naturaleza o carácter del testimonio. Cuando hablamos de la naturaleza, nos enfocamos en el tipo de testigo que está declarando, es decir, si estamos frente a un niño o una niña, conforme al artículo 355 del Código Procesal Civil y Mercantil, si estamos frente a un testigo con conocimiento especializado, conforme al artículo 358 de este mismo cuerpo normativo, o si es un testigo común. Es decir, el juez debe valorar la credibilidad de un testigo conforme al tipo de testigo que declara. Respecto al carácter del testimonio, nos enfocamos a si el testigo es alguien veraz o mendaz. Nuestro código no hace una explicación del mismo, pero al volver a la fuente, es decir, las reglas de evidencia de Puerto Rico, la regla 45, denominada impugnación mediante carácter y conducta específica, en lo medular indica que la veracidad de la credibilidad de un testigo
podrá impugnarse conforme a su carácter o reputación. El diccionario de la lengua española define la palabra carácter como conjunto de cualidades o circunstancias propias de una cosa, de una persona o de una colectividad, que las distingue por su modo de ser u obrar de las demás. Al igual define reputación como prestigio o estima en que son tenidos alguien o algo. Conforme a estas definiciones, es más que claro que se ataca la credibilidad de un testigo por aspectos externos indicados del interrogatorio directo, de los cuales es más que obvio que no los ha tomado el interrogador en directo. Por ejemplo, si estamos en presencia de un testigo que anteriormente fue condenado por falso testimonio, falsedad de documentos, estafa, o estamos frente a un testigo consuetudinario, una persona mitómana, histrionista o con defectos de personalidad, en fin, cualquier motivo que afecte su carácter o reputación, no serán preguntados en el interrogatorio directo. Siempre y cuando logren afectar la veracidad de la declaración, será necesario retomarlo en el contrainterrogatorio como objetivo para lograr desacreditar al testigo. Si este punto es atacado a la ligera por el abogado, sin especificar que el testigo es mendaz, carece de veracidad, puede llegar a ser declarado sin lugar dicho objetivo de contrainterrogatorio, por objeciones de impertinencia o incluso declararse inadmisible la prueba de refutación. Grado de capacidad del testigo para percibir, recordar o comunicar los hechos sobre los que declara. Se habla de cualidades del testigo respecto a cómo él percibió los hechos, es decir, su entorno, si era de noche, había poca visibilidad, había mucho ruido, si el testigo estaba escondido, tenía miedo, corría, huía, su actuar mientras sucedían los hechos. También nos enfocamos a la lógica de la declaración, que la declaración sea verosímil, que tenga relación con otros medios de prueba, es decir, que tenga corroboración periférica con otros medios de prueba. En este contexto, el abogado contrainterrogador puede realizar preguntas que impugnen la declaración del testigo, también cuando su declaración es contraria a otro medio de prueba que se ha incorporado al proceso. Por ejemplo, su declaración es contraria a un reconocimiento judicial, a una prueba pericial, donde se observa claramente que el testigo ha percibido de forma inadecuada los hechos, o recuerda algo diferente, o simplemente el testigo está mintiendo. Existencia de cualquier prejuicio, interés u otro motivo de parcialidad por parte del testigo. El testigo puede llegar a mentir a un proceso o tratar de convencer al juez por el hecho que tiene algún motivo de parcialidad. Nuestro ordenamiento ya no impide la declaración de familiares, empleados, entre otras personas que lógicamente podrían llegar a tener algún tipo de interés. En este caso se debe entender que no solo por el hecho de tener una relación con una de las partes debe dejarse sin credibilidad al testigo. Aquí debemos enfocarnos a la ausencia de credibilidad subjetiva, es decir, a la existencia de elementos espurios. El diccionario de la lengua española lo define como falso o ilegítimo, discriminado por razones dudosas, espurias, ajenas a sus méritos. Es decir, que un testigo por motivos personales quiera afectar a otra persona por tener conflictos pendientes con una de las partes. Aquí aplica cualquier motivo que podría llegar a afectar su veracidad, aunque muchas veces difíciles de acreditar. El contrainterrogatorio debe permitir agotar este tipo de preguntas. Muchas veces el juzgador las impide, puesto que señala que no fue ventilado en el interrogatorio directo. Pero llegamos a un absurdo, como un testigo en su interrogatorio directo manifestará que tiene una riña pendiente contra una de las partes en el proceso. Por lo tanto, el juzgador debe permitir preguntas que intenten desacreditar al testigo, puesto que éste tiene un prejuicio, un interés o cualquier motivo de parcialidad. Por ejemplo, se discute un bien inmueble en el proceso y el testigo tiene interés que su padre, es decir, la parte demandante, se quede con el inmueble, puesto que éste formará parte de su masa sucesoral. El interés debe quedar totalmente claro para impugnar su credibilidad.
Manifestaciones anteriores del testigo. Se hace referencia a la persistencia de la declaración, no de una forma milimétrica, pero sí que se mantenga sustancialmente la declaración. Como es sabido, en materia civil y mercantil difícilmente habremos incorporado declaraciones previas en el proceso, porque no es el procedimiento del mismo hacerlo, como sucede en el ámbito penal. Sin embargo, si se tiene declaraciones previas, ya sea porque provienen de otro procedimiento, por ejemplo, cuando se ha recibido antes de la iniciación del proceso un anticipo de prueba, o con cualquier declaración rendida por parte del testigo que declara, puede confrontarse, siempre y cuando esta confrontación afecte su declaración, no por sencillas contradicciones, como que el testigo se encontraba según una declaración previa en un lugar a las 9 de la mañana en punto, según lo dicho por este mismo en dicha declaración. Y en la declaración rendida en el juzgado, dice que se encontraba aproximadamente a las 9 de la mañana, en el mismo lugar. Sería totalmente desgastante el hacer uso de esa declaración previa. El método para incorporar esta declaración previa lo desarrollaré en otro video posteriormente. Solamente indicarles que los artículos 325, 356 y 367 del Código Procesal Civil y Mercantil nos permite incorporar prueba por medio de la declaración de un testigo, incluso con el objeto de desacreditar el dicho del mismo. Este sería el momento procesal oportuno para hacerlo. Me he sorprendido en la práctica cuando el juez declara sin lugar a la admisibilidad de prueba para desacreditación de credibilidad del testigo bajo el argumento que ésta tuvo que haberse ofertado antes. Habiéndose indicado el contenido del contrainterrogatorio, veamos cuál es su propósito. Propósitos del contrainterrogatorio. En primer momento se puede pensar que su intención es únicamente desacreditar al testigo, declarante o perito. Sin embargo, existen diversos propósitos, los cuales podemos dividir en primer momento en dos. Propósitos defensivos. En este sí nos enfocamos a desacreditar al testigo, es decir, lograr que la declaración del testigo carezca de credibilidad, ya sea por su declaración o por la persona misma del testigo. Así que podemos lograr impugnar la credibilidad desde dos perspectivas. Desacreditar el testimonio. Como indicamos anteriormente, uno de los propósitos es desacreditar la declaración del testigo, puesto que carece de lógica o su versión no es clara o completa respecto de los hechos que ha declarado. Desacreditar a la persona, desacreditar al testigo, es decir, lo anteriormente indicado, conforme a lo regulado en el artículo 356 del Código Procesal Civil y Mercantil. También tenemos los propósitos ofensivos. En este apartado no es nuestra intención desacreditar al testigo, sino apoyarnos en él. ¿Cómo lo hacemos? Trazando estos propósitos. Contribuir favorablemente a mi caso. Aquí podemos hacer uso del principio de comunidad de la prueba. La prueba ya no le pertenece a quien la ofertó, sino a las partes dentro del proceso. Por ende, la declaración de un testigo puede abonar a mi teoría fáctica y por tal motivo sería innecesario desacreditarlo, sino que realizamos preguntas para apoyar nuestra teoría. Ejemplo, una vivencia propia. En un proceso reivindicatorio al cual me incorporé para la audiencia probatoria, carecía de prueba testimonial que acreditara quién ejercía posesión actual del bien inmueble. Sin embargo, los testigos de la parte contraria lo manifestaron. No realicé preguntas para desacreditarlos, sino que fueron preguntas enfáticas. Testigo, ¿usted describió un bien inmueble, sí o no? Sí, contestó el testigo. Usted pasa casi a diario frente a ese bien inmueble, ¿verdad que sí? Sí, manifestó el testigo. Usted sabe que quien posee el inmueble actualmente es el señor Juan Pérez, ¿sí o no? Sí, contestó el testigo. Y todo esto lo sabe porque usted lo ha visto, ¿verdad que sí? Sí, concluyó el testigo. Parecería que no hago nada con este testigo y solamente repito parte del directo, mas no es así. Lo que hago es utilizar su declaración para acreditar mi teoría fáctica. En ese caso,
para acreditar que el demandado posee actualmente el bien inmueble. Dicho proceso declararon al lugar la pretensión reivindicatoria. También podemos utilizar el contrainterrogatorio para sentar las bases. En este caso, podríamos llegar a utilizar la declaración de un testigo en contrainterrogatorio cuando queremos incluso incorporar medios de prueba en la audiencia o que el testigo identifique prueba durante la audiencia que a mí me favorezca. Por ejemplo, prueba de reproducción de imagen, sonido y voz o las reguladas en el artículo 325 del Código Procesal Civil y Mercantil, cuyo presupuesto de procesabilidad es haber sentado las bases con la declaración de un testigo. Apoyar la argumentación final. A mi punto de vista, esto debe utilizarse siempre, es decir, que los objetivos logrados para, ya sea desacreditar a un testigo o para sentar las bases o contribuir a mi caso, debe ser retomado en el alegato final. Muchas veces citando de forma literal lo dicho por el testigo, siendo elocuente en lo obtenido. Pues a pesar que estamos frente a un juez conocedor del derecho, no frente a un jurado, la elocuencia siempre es muy útil para persuadir. Así que el contrainterrogatorio servirá para reforzar mis alegatos finales, retomando lo dicho por el testigo o incluso por lo que el testigo tuvo que haber dicho para acreditar un hecho, y no lo hizo en el momento procesal oportuno. Habiendo agotado ya los propósitos del contrainterrogatorio, vamos a aprender lo que algunos autores denominan como consideraciones metodológicas. Decidir si hacer el contrainterrogatorio o no. Esto es muy importante, el poder decidir correctamente cuándo hacer un contrainterrogatorio o abstenerse a realizarlo. Si no tenemos ningún objetivo claro, es mejor no hacerlo, puesto que esto es como salir a pescar. Y tanto riesgo muchas veces no vale la pena. Si hemos encontrado un solo objetivo que logre restarle credibilidad, debe hacerse. Quizá es uno de los aspectos más importantes. A veces el mejor contrainterrogador es aquel que se queda sentado y se abstiene de realizarlo. Es importante recordar que aplicará siempre el principio de comunidad de la prueba. Si el testigo menciona información en este interrogatorio que no nos favorece, el juez puede valorarlo. Hay ocasiones donde el interrogador indirecto no preguntó lo que tuvo que haber preguntado y por ende la declaración del testigo no me afecta en nada. ¿Para qué desgastarse con un contrainterrogatorio? No repetir el interrogatorio directo. El contrainterrogador debe evitar repetir el interrogatorio directo. Muchas veces se comete el error de hacerlo, pero en formato sugestivo, lo que demuestra que el abogado no conoce muy bien la técnica. Esto no implica que se pueda utilizar parte del interrogatorio para lograr un objetivo en específico, como lo vimos anteriormente, ya sea defensivo u ofensivo, puesto que en algunos casos es bastante sano recordarle al juez lo que a nosotros nos interesa y que refuerza nuestra teoría, o lo que hace el testigo caer en contradicciones. Realizar preguntas sencillas y breves. Muchas veces con la intención de mostrar nuestra pericia realizamos preguntas de forma rebuscada, cuando la base fundamental del contrainterrogatorio es que el testigo le quede claro la pregunta para que éste pueda contestar fácilmente, por lo que se recomienda realizar preguntas breves y sumamente entendibles. En pocas palabras, evitar que la pregunta se convierta en ambigua. Realizar preguntas sugestivas. Esto debe convertirse en el método del contrainterrogatorio. Las preguntas a realizar que esperen siempre un sí o un no y cerrarlas de esa forma. ¿Usted observó cuando el señor Juan ingresó al inmueble? ¿Sí o no? Esta es el arma más fuerte que tendrá el contrainterrogador. Recordémonos que entre él y el testigo no existe afinidad, como sí sucede en el interrogatorio directo. Por eso el legislador nos ha provisto de esa herramienta, la sugestividad. Lo encontramos regulado en el artículo 367 del Código Procesal Civil y Mercantil, por lo que se recomienda que se realice conforme a este formato de pregunta, puesto que si se realizan preguntas abiertas, el testigo puede agregar información que puede llegar a afectar a nuestro interrogatorio.
Evitar preguntas compuestas. Debemos evitar preguntas que puedan incorporar más de un tópico a la vez, lo que podría lograr una objeción por ser una pregunta compuesta o ambigua. Esto puede suceder por utilizar mal la sugestividad y abusar de ella. Por ejemplo, ¿verdad, señor Daniel, que usted ingresó al bien inmueble y en ese momento observó a Mario discutiendo con María? Si el testigo contesta que sí, realmente contesta a varias preguntas, de las cuales pueden tener una respuesta diferente. Lo correcto sería preguntar, ¿verdad que usted ingresó al inmueble? ¿Sí o no? El testigo contesta que sí. Y es en ese momento que observa a Mario y a María, ¿sí o no? Sí, contesta el testigo. Ellos en ese momento discutían, ¿verdad que sí? Sí, concluye el testigo. Si se observa, debe respetarse esta forma de interrogatorio, evitando incorporar varios tópicos en cada pregunta. Evitar preguntas que pidan explicación. He observado contrainterrogatorios con los estudiantes e incluso con colegas en los que han desarrollado un muy buen objetivo de contrainterrogatorio. Ha sido magistral la forma de las preguntas, han respetado todo lo antes indicado, pero hacen la pregunta de más. Piden explicación o hace la pregunta que todo contrainterrogador debe eliminar. ¿Por qué? La herramienta de la sugestividad lo que realmente logra es que el abogado sea quien declara, y esto se echa por la borda cuando se le pide una explicación al testigo. Ejemplo, ¿verdad que en ese momento era de noche? ¿Sí o no? Además, estaba lloviendo, ¿verdad que sí? Y usted además corría en ese momento que dice que vio los hechos, ¿sí o no? Y usted dijo a preguntas de la contraparte que se encontraba a 20 metros cuando sucedieron los hechos, ¿sí o no? A ver, testigo, explíquenos, ¿cómo es que pudo verlo? Simplemente perdimos el tiempo. Le abrimos la puerta para que el testigo explique. Y es muy probable que esa explicación bote todo el trabajo realizado. Posiblemente se tenga suerte y el testigo diga algo que lo termine de hundir a él. Pero, ¿para qué arriesgarse? La indicación es clara: no pida explicaciones. Realizar preguntas en secuencia. Al recordar lo recién dicho, pueden observar que realicé las preguntas en secuencia, es decir, se establece un objetivo. Y para mayor ilustración para el juzgador, en el interrogatorio se hacen preguntas en secuencia. Como por ejemplo, en una audiencia de sentencia, en un proceso de familia, el perito en su dictamen manifestó que el inmueble donde vivía una de las partes carecía de servicios básicos. Esto con la intención de determinar que esa persona se había visto afectada económicamente con la separación de los cónyuges. En el contrainterrogatorio le hice las siguientes preguntas. ¿Verdad que usted tiene mucha experiencia en realizar peritajes, sí o no? Tengo 10 años, me contestó el perito. ¿Y usted es muy diligente en realizar cada una de esas pericias? ¿Verdad que sí? Sí, claro, me contesta. Cuando usted llegó a evaluar el inmueble, ¿verdad que revisó que las luminarias funcionaran, sí o no? Sí, siempre reviso. ¿Usted revisó que funcionaran también los baños, sí o no? Sí. Para revisar las luminarias, usted encendió la luz, ¿verdad que sí? Claro que sí. Y a pesar que había energía eléctrica para probar las luminarias, en su dictamen dice que el inmueble carecía de servicios básicos, ¿sí o no? El perito contestó, yo no dije eso en el dictamen. Posteriormente al perito se le mostró su dictamen y pudo confrontar lo que dijo en el mismo, y lo manifestado en su declaración fue diferente a lo escrito en el dictamen. Dicho perito terminó diciendo, es que a mí me dijeron que no había servicios básicos. A eso hace referencia cuando hablamos de realizar el contrainterrogatorio en secuencia. No escribir las preguntas. Si se comete el error de escribir las preguntas como si fuese escrito en piedra, no dude que su contrainterrogatorio fallará en su totalidad. Lo recomendable es escribir los objetivos, como por ejemplo, objetivo 1. El testigo es un testigo de referencia. 2.
El testigo no dio razón de su conocimiento. 3. La historia es inverosímil, puesto que es poco probable que haya podido ver los hechos. Y así sucesivamente, se debe establecer claramente cuál será mi objetivo. De lo contrario, podré perder el hilo del interrogatorio. Recordemos, como lo mencioné anteriormente, en el proceso civil y mercantil no es normal tener declaraciones previas, por lo que solamente tenemos la noción de lo que declarará el testigo por el objeto de prueba singularizado en la audiencia preparatoria, lo que realmente poco ayuda para crear puntos de contrainterrogatorio antes de la audiencia. Será hasta finalizado el interrogatorio que podremos crear nuestros puntos u objetivos de contrainterrogatorio. Estos, tal como les he mencionado, pueden singularizarse, mas no escribir las preguntas, pues el contrainterrogatorio está muy lejos de ser un guión. Hacer que el testigo conteste de forma audible. La audiencia está siendo grabada, tanto audio y video. Sin embargo, debe quedar totalmente clara la respuesta del testigo. Es común que las personas acostumbren a mover la cabeza para asentir o para negar algo, o utilizar diferentes palabras, en vez de un sí o un no. Por ejemplo, la palabra utilizada en el país, que hasta la fecha realmente desconozco qué quiere decir esa respuesta. ¿Llegó a tiempo a la oficina? Y contesta la persona, bien. ¿Qué significa esa respuesta? ¿Un sí o un no? Respuestas como cabal, así es, claro, por supuesto, no deben permitirse, por lo que el abogado debe, al escuchar esa respuesta, preguntar, ¿y con esa palabra qué debemos entender? ¿Un sí o un no? Y con ese movimiento de cabeza, ¿qué debemos entender? ¿Un sí o un no? Esto con el fin que quede claro que el testigo contestó con un sí o con un no, y de igual forma para controlar correctamente al testigo. Escuchar al testigo. A pesar que la regla es que el testigo conteste con un sí o con un no, muchas veces cuando cae en la desesperación o se siente atacado, trata de dar explicaciones que en algunos casos ayuda al contrainterrogador. Incorpora información que definitivamente le afecta, como el ejemplo del perito que dijo, es que a mí me dijeron que no habían servicios básicos. Ese tesoro brindado por el perito no podía dejarse a un lado, por lo que la línea de contrainterrogatorio cambia y se utiliza lo dicho por el testigo, por el declarante o por el perito en su contra. Esto se logra escuchando al testigo y estando muy concentrado en lo que se dice. Evitar las explicaciones del testigo y controlar su comportamiento. Aquí se hace referencia al testigo hostil, cuya intención es incorporar explicaciones que pueden llegar a afectar el desarrollo de la declaración. Al testigo no le agradará verse acorralado o que se le realicen preguntas cerradas de sí o no, por lo que se debe evitar que éste dé explicaciones que no se le han pedido. La pregunta es, ¿cómo hacerlo? ¿Podemos ignorarlo? Lanzándole la siguiente pregunta conforme a nuestros objetivos, interrumpiéndolo diciéndole frases como, cuando yo requiera una explicación, yo se la solicitaré, testigo. Muy bonita explicación, pero no me contestó lo que le pregunté. Señor Juan, la pregunta es simple. Conteste con un sí o con un no. No le he pedido explicación. A esto se le conoce como controlar al testigo. No se es un buen contrainterrogador si se termina discutiendo, termina molesto o, peor aún, con una rabieta frente al juez. Pero, ¿qué pasa cuando definitivamente el testigo no quiere contestar o no deja de dar explicaciones? Si ya intenté controlarlo en diversas ocasiones y es observable que el testigo definitivamente no quiere contestar, debo abocarme al juez. El testigo no sigue mis reglas, sigue las reglas del juez. Debo abocarme a él y decirle, por ejemplo, señor juez, le solicito que reconvenga al testigo a fin que le indique que conteste con un sí o con un no. El juez lo reconvendrá.
Hay muchos jueces que no ven con agrado a los testigos hostiles, así que puede ser un regaño serio. Si aún el testigo sigue explicando, no contestando, nuevamente vamos donde el juez y se le solicita que se le recuerde al testigo que éste puede cometer delitos durante la audiencia como desobediencia a mandato judicial, falso testimonio, el cual puede configurarse incluso cuando el testigo calla, o puede darse también el delito de desacato. En conclusión, quien dirige la audiencia es el juez, y si estamos frente a un testigo hostil, es necesario recordárselo. Muy bien, estudiosos del derecho, de esta forma finalizo este tema. Espero que todo lo que he desarrollado te sea de utilidad para que puedas realizar tu contrainterrogatorio. Y recuerda, el contrainterrogatorio es como un duelo entre el abogado y el testigo, donde el abogado debe salir vencedor. De ti depende. Nos vemos en el próximo video.